tenemos el quinto tema de los fundamentos de la fe. Ya hemos estudiado, vamos a ver si se acuerdan, ¿qué hemos estudiado? Bibliología, teología, cosmología y antropología, 4, ¿verdad? Vamos a ver si se acuerdan. Bibliología es el estudio de la Biblia. Teología es el estudio de Dios. Cosmología, el estudio del universo. Y antropología, el estudio de nosotros, el ser humano, el hombre, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hoy vamos a estudiar un tema buenísimo. ¿Quieren saber cuál es? Angelología. ¿De qué se tratará angelología? De los ángeles. ¿Quién quiere aprender de los ángeles? Gloria a Dios. Mire que esto es un tema muy vasto, muy importante, muy importante, porque si nosotros podemos entender que angelología es el estudio del ejército de Dios. Dios tiene un ejército, son los ángeles, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ir rapidito porque vamos a buscar mucha Biblia. ¿Tienen ahí preparada su Biblia, amada iglesia? ¿Sí? Muy bien. Entonces dijimos que la angelología es un área de la teología que estudia a los ángeles, ¿ok? La doctrina de los ángeles. Esta doctrina es fundamental. ¿Para qué? Para comprender la dimensión espiritual en la cual nosotros nos movemos. Porque nosotros, esta es una dimensión acá en la tierra, pero hay una dimensión espiritual que no se ve. En algún momento hay personas que pues sus ojos espirituales son abiertos y pueden ver, muchas veces pueden ver ciertas cosas, ¿verdad? A algunos les ha pasado. Pero el mundo espiritual no se ve así nomás, ¿verdad? Por eso hay que comprender mucho esta parte de los ángeles, la doctrina de los ángeles, para poder comprender bien la dimensión espiritual del reino de Dios. ¿Ok? Entonces, a lo largo de las escrituras, los ángeles aparecen como sirvientes. O sea, quiere decir que ellos han sido creados para servir, ¿ok? Algo muy importante, vayan tomando nota ahí. Ellos cumplen la voluntad del Señor. Sirven, cumplen la voluntad del Señor, no la voluntad del ser humano. Así que no podemos estar llamando ángeles, vayan y hagan tal cosa, ¿verdad? Porque nosotros no mandamos a los ángeles. Ellos solamente se someten a la autoridad de Dios, no del hombre. Ellos son mayores que nosotros. Por eso la Biblia dice, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Le has hecho un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Esa palabra tiene mucho que ver con lo que estamos ahorita hablando. Entonces, los ángeles en las escrituras aparecen como sirvientes, cumplen la voluntad del Señor y desempeñan papeles decisivos en la historia de la redención. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. Hoy vamos a ver, vean que hoy vamos a ver, ya les digo, 5 cosas importantes que vamos a ver de los ángeles. Número 1, vamos a hablar de la importancia de los ángeles en la Biblia, porque son importantes. Vamos a hablar del origen y la naturaleza de los ángeles, cómo fue que ellos fueron creados. Las funciones y categorías de los ángeles, cuáles son las categorías y cuál es la función de cada una de esas categorías, porque hay rangos en los ángeles. Luego también vamos a hablar de las relaciones de los ángeles con Dios y con los hombres, cómo se relacionan. Y luego vamos a hablar, si nos da chancecito, de las apariciones de ángeles en la Biblia, ¿ok? Y que muchas veces o pocas veces los ángeles toman forma humana, aunque son espirituales, y algunos han visto ángeles, ¿verdad? La palabra de Dios dice que inclusive a veces hemos traído gente a nuestros hogares y los hemos hospedado y son ángeles, ¿verdad? Entonces, este tema es muy importante, vamos a ponerle mucha atención. Entonces, vamos a ver hoy el texto bíblico base que se encuentra en el Salmo 103, vamos a leer del versículo 19 al 21, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional.
Salmo 103, del 19 al 21, dice así, no sé si me lo va a poner ahí Davidcito. El Señor estableció su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Alaben al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fuerza, que cumplen sus órdenes, obedeciendo la voz de su palabra. Alaben al Señor todos sus ejércitos, ustedes, sus ministros, que hacen su voluntad. Ahí le está hablando ¿a quién? A los ángeles. Y vea lo que está diciendo. ¿Poderosos en qué? En fuerza. Son poderosos. Luego dice que cumplen las órdenes ¿de quién? De Dios, porque dice obedeciendo la voz de su palabra, ¿verdad? Y luego dice que lo alaben todos sus ejércitos de a los ángeles, alaban al Señor y dice que son sus ministros que hacen su voluntad. Vean qué tremendo la cosa de los ángeles. ¿Ok? Hoy en el mundo anda una creencia de que los ángeles son guías, y entonces usted puede tener su ángel que lo guía y le adoramos a los ángeles, ¿verdad? Cosas que no están escritas en la Biblia, hay que tener mucho cuidado. Y verdad, hay gente que ya hablan de eso, usted se va en YouTube, encuentra un montón de cosas que hablan sobre eso y no es bíblico, no es bíblico, los ángeles no son guías nuestros. ¿Quién es el único que nos guía? ¿Qué dice la palabra? El Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad. El único guía es el Espíritu Santo, los ángeles no. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes escuchen que alguien les hable de que a los ángeles y que hay que llamarlos y que hay que adorarlos y que no sé qué, eso es falso, no es bíblico, no está en la palabra de Dios. Los ángeles solamente cumplen el mandato que Dios les ha dado. Y son esas tres cosas que les dije yo ahora. Ok, ¿cuál es la importancia de los ángeles en la Biblia? Es muy importante que reconozcamos cuál es el papel de los ángeles en la historia. Vamos a ver en Génesis 3, 24. Los ángeles están activos en el plan de Dios. Ellos están activos, fueron activados para cumplir el plan de Dios. Lo vamos a leer ahí en Génesis 3, 24. Dice, después de expulsar al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada encendida que se movía de un lado a otro para guardar el camino que lleva al árbol de la vida. ¿Recuerdan esa palabra, ese texto? ¿Lo recuerdan? ¿Ok? Entonces, ¿qué puso el Señor ahí? Puso querubines al oriente para que guardaran, porque, ¿verdad? Ya el hombre había comido del árbol que le habían dicho que no debía comer, entonces dijo el Señor, ahora capaz que se van y comen del árbol de la vida y mueren para siempre. No va a haber ya chance para la redención. Entonces mejor puso querubines que protegieran ese lugar. Dice, al oriente del jardín del Edén, y una espada encendida que se movía de un lado a otro para guardar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces, ¿quién guardó el Edén después de la caída del hombre? Los ángeles. Ángeles fueron guardando el Edén. Apocalipsis 22, 16. Miren lo que dice Apocalipsis 22, 16. Dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darle a ustedes este testimonio concerniente a las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la resplandeciente estrella de la mañana. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio concerniente a las iglesias. ¿Quién está hablando ahí? Jesús, y está hablando de los ángeles que fueron enviados para dar ese testimonio. Entonces, ¿quién guió a Juan en la visión y entregó el mensaje cuando Juan estaba escribiendo en el Apocalipsis? ¿Quién? ¿Quién? Un ángel. Ángel, ¿verdad? Un ángel fue el que guió a Juan en esa escritura. Muy bien. Ahora, corregimos las creencias erróneas sobre los ángeles. ¿Ok? Vamos a ver esta parte súper importante. La cultura popular distorsiona la verdad de los ángeles. Entonces dicen que deben ser adorados y nosotros ya sabemos que no se adoran.
Los ángeles no se adoran. Tampoco son guías espirituales. No nos van a guiar, solo el Espíritu Santo nos guía. Son siervos de Dios. Ellos no tienen autonomía para actuar por sí solos. Ellos no tienen voluntad para decidir lo que ellos quieren hacer. Ellos solamente cumplen lo que el Señor les dice. Si el Señor manda un ángel y dice, ve allá, porque un hijo mío está necesitando en este momento algo, ellos van inmediatamente. No dicen, voy, denme un segundo. No. Se asustaron, ¿verdad? Así es potente. Él va de una vez. De una vez va, ahí, donde uno, Señor, por favor, envía tus ángeles para que nos fortalezcan. No sé cuántos de ustedes alguna vez han hecho una oración así. Nosotros una vez, cuando Machito estaba más pequeñito, el bebé, a veces le agarraba de llorar y llorar y llorar en la noche, dormidito, no se despertaba. Tal vez tenía un sueño, una pesadilla fea. Ustedes saben que el enemigo, que también es un ángel, pero se convirtió en demonio, ya lo vamos a ver ahorita, viene a molestar. Y Esthercita nos llamaba, ¿verdad, tía? Asustada, que Machito no se calma, que Machito no se calma, y lloraba y no sabíamos qué hacer. Yo llamaba a mi tía y todos conectados, Esther en su casa, yo en la mía, mi esposo y yo en la nuestra, y mi tía en la casa de ella, todos orando a favor de Machito por teléfono. Y Machito lloraba y pateaba, pero con los ojitos cerrados. Y llegaba un momento en que usted ya no sabía ni qué hacer. Yo agarraba la palabra y empezaba a leerla en voz alta. Mi esposo por allá guerreando y guerreando. Mi tía orando también. Todos conectados así, por teléfono, conectados, porque era de madrugada que le pasaban esas cosas. Y un día no podía, ya no sabíamos qué hacer. Y me postro yo en el suelo y le digo, Señor, por favor, te suplico que envíes un ángel para que venga, Señor, a ayudarnos en este momento, en esta situación. Te lo suplico. Yo lloraba ahí en el suelo. Por favor, Señor, manda un ángel, mándalo, Señor, porque ya entra usted en desesperación. Usted ya no sabe qué hacer, ya oró, ya dijo la palabra, ya hizo, ya todo, y todo el mundo orando, y el Machito sigue llorando y pegando gritos y pateando, y usted dice, ¿qué más puedo hacer? Y Esther dice, yo lo alzo, yo lo hago para acá, yo lo hago, y no hay manera ni de despertarlo, ni siquiera, era más chiquitito, tenía como 2 añitos. Y yo dije, Señor, manda ángeles que peleen, por favor, manda. Y en eso, que estamos ahí todos atribulados, mi esposo estaba por allá postrado y se levanta y ellos, ninguno sabía lo que yo estaba orando. Señor, por favor, manda un ángel. Y se levanta mi esposo de donde está ahí postrado en la sala, yo estaba en el cuarto, y viene y me dice en el oído, hay un ángel en la puerta. Lo acabo de ver. Y yo dije, gracias, Señor. Porque a veces oramos sin creer. Si usted está pidiendo un ángel, el Señor le va a mandar un ángel. Y cuando mi esposo me dijo, yo no lo vi, pero él sí lo vio, hay un ángel en la puerta. Yo dije, gracias, Señor. Y Machito se calmó. Ya, se durmió tranquilo. Entonces, yo creo que cuando usted le ora al Señor y le ora conforme a la palabra, el Señor le va a contestar la oración. Vino, el Señor dijo, necesitan ser fortalecidos, necesitan ayuda en medio de esta circunstancia. Ahora, esa era una circunstancia que estábamos atravesando difícil en ese momento, pero ¿cuántos de nosotros atravesamos otro tipo de momentos difíciles donde necesitamos que el Señor envíe un ángel, que el Señor envíe sus ángeles, que envíe sus ejércitos a pelear a favor de nosotros? Hay cualquier cantidad de historias en la Biblia donde Dios envió sus ángeles, los mandó, sus ángeles a pelear. Hay muchas historias. Si usted es curioso, usted se va a ir esta semana a estudiar un poquito, busque ahí ángeles en la Biblia. Y usted se va a ver un montón de historias, porque yo las quisiera contar todas acá, pero no me daría tiempo. Así es que los ángeles son siervos de Dios, que no hacen las cosas a la manera de ellos cuando ellos quieren. Ellos no actúan de una manera en su voluntad. Ellos no pueden, ellos tienen que hacer la voluntad del Señor. Nosotros los hijos de Dios deberíamos seguir ese ejemplo. Ser obedientes también, porque a veces nos cuesta, ¿verdad?
Nos cuesta bastante. El Señor a los ángeles los manda y ellos van corriendo. A nosotros nos manda y nosotros, ay, sí, voy, ya voy. No vamos nunca, ¿verdad? Segunda de Corintios 11:14. Pablo dice que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz para engañar a los ingenuos. Hoy nosotros aquí estamos aprendiendo que tenemos que ser muy cuidadosos y discernir, porque también Satanás se puede disfrazar de un ángel de luz y hacernos caer y que tomemos decisiones incorrectas creyendo que es Dios. Así que por eso tenemos que discernir, tenemos que estar muy atentos. Ok, necesitamos entender que los ángeles forman parte del mundo espiritual de Dios. Mire lo que dice Efesios 1:21. Vamos a ver, dice, bueno, apúntense ahí, ustedes guárdense, Efesios 1:21 y Efesios 3:10. Esos dos versículos revelan que los ángeles desempeñan papeles específicos en el plan redentor del Señor. Vamos a ver si lo puso ahí. 1:21, Efesios 1:21, aquella, ahí está. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Quién está por encima de todo? Nuestro Dios está por encima de todo. Y Él es el que envía a los ángeles para que ellos desempeñen, pero Él es el que está por encima de todo. Vean, gobierno, autoridad, poder, dominio. No hay nada más grande que nuestro Dios. Él es el que ordena y el que envía y el que manda. ¡Qué lindo! ¿Verdad? La existencia de los ángeles nos enseña de que hay una batalla espiritual. No podemos ignorar que hay una batalla espiritual. Cuando un cristiano ignora o se hace la vista gorda de que estamos en una batalla espiritual y no ora, no guerrea, no lee su Biblia, no hace oración, ¿qué pasa? Está desconociendo la batalla que hay. Todos estamos metidos en una batalla. Yo siempre le he dicho, desde el día en que usted le entrega su corazón a Cristo, ya ahí a usted lo ponen en la lista negra. Ya lo ponen en la lista negra. A mí me tienen en esa lista, mi esposo lo tienen ahí. Esta iglesia está en la lista negra, donde el enemigo va a querer ¿qué? Robarnos nuestro destino, sacarnos, destruirnos, botarnos. Y a veces somos tan ingenuos que nos dejamos llevar. No hay discernimiento espiritual. De pronto estamos lejos del Señor. De pronto nos vamos de la iglesia. De pronto dejamos de congregarnos. Y cuando nos damos cuenta, estamos secos espiritualmente. Ya no queremos leer la Biblia, ya nos apasionan más las cosas del mundo, ya nos gusta más estar allá, qué pereza venir a la iglesia, qué pereza levantarse temprano, todos los días me levanto temprano, el domingo es el único día que yo puedo dormir. Discierna, estamos en una batalla espiritual. Y la presencia de los ángeles nos muestra que estamos en una batalla espiritual. Dios envía su ejército a favor de nosotros porque estamos en una batalla espiritual. Tenemos que estar discerniendo, tenemos que estar atentos, tenemos que tener cuidado, porque el enemigo te puede sacar de una forma muy sutil. Empieza a ponerte desgano, empieza a ponerte enojo, empieza a ponerte un montón de cosas. Cuando te das cuenta, te fuiste. Y ahí el enemigo es el único que ganó. Usted cree que usted ganó, pero usted no ganó, usted perdió. Entonces vea qué cuidado hay que tener. La presencia de los ángeles a nosotros nos muestran que hay una batalla espiritual. Entonces, saber que Dios envía ángeles a favor de nosotros, como lo dice en Efesios 6:12. Tal vez me lo buscas ahí, Davidcito. Efesios 6:12. ¿Qué es lo que hace esto? Nos ayuda a enfrentar los desafíos espirituales con discernimiento y con fe. O sea, Señor, yo no estoy solo. Ese día cuando mi esposo dijo, hay un ángel en la puerta, yo no lo podía ver, yo miraba hacia la puerta y yo veía la puerta. Pero él me dijo, y él no sabía que yo estaba pidiendo que viniera un ángel, él no sabía, yo estaba orando calladita ahí en el suelo. Y cuando mi esposo me dijo eso me trajo fe, me aumentó la fe, de manera que hoy en día
cuando yo oro, aunque no vea nada, yo sé que el Señor ha enviado ángeles a apoyarme en mi guerra espiritual. Que el Señor ha enviado a estar ahí fortaleciéndome. Un día de estos nos pasó, yo estoy en mi tiempo con Dios y yo estoy cuidando a Ari, la bebé, todos los días. Ari se había dormido, yo le di el chuponcito y se durmió. La acosté en la cama y me fui a orar. Yo aprovecho todos los ratitos que tengo, que ustedes saben que los bebés demandan mucho. Entonces me fui a orar, pero oré con la puerta abierta para estar escuchando si se despertaba. Y entonces estoy ahí orando, Padre, que aquí, que allá. Y a mí me gusta orar caminando, porque si no me duermo. Si me quedo sentada, me duermo. Entonces empiezo a caminar, Señor, tú eres bueno aquí. Cuando de pronto veo que algo pasa. Ahí en el pasillo, yo estoy orando, en esa puerta de allá está la bebé y yo estoy en esta puerta, en este cuarto. Y ahí en el pasillo veo que algo pasa. Yo no soy de ver cosas. Yo siempre le he dicho a mi tía, oye tía, ya no quiero ver. Pero veo que pasa algo. ¿A cuánto les pasa eso? Yo no quiero ver, yo no quiero ver, a mí no me gusta ver. Mi esposo sí, mi esposo cada rato ve cosas, pero yo no. Y veo como algo y digo yo, no. Oiga, ¿cómo somos a veces? No. Eso es que el reflejo del piso con el reflejo de mi anteojo, porque andaba con anteojos, yo vi un reflejo ahí, pensé que algo había pasado. No, yo sigo orando, yo como si nada, bla. Cuando de pronto vuelve a pasar la cosa esa. Y ya ahí sí es cierto que ya yo dije, no creo que sea el reflejo de mis anteojos porque ya tenía los ojos cerrados. Se me pararon los pelitos de las orejas, todos los pelitos, hasta donde no hay pelitos, ahí se me pararon. Yo dije, aquí hay algo. Empecé a sentir como una taquicardia, que se me iba el aliento. Y dije, Padre, tengo que seguir orando, manda ángeles, Señor. Vea, todavía se me paran los pelos donde me acuerdo. Y entonces empecé a caminar y a decir, Señor, tú estás aquí y tú me vas a ayudar a enfrentar este momento, pero no podía casi respirar. Y yo sabía que ahí había una presencia del enemigo y salí corriendo, agarré el teléfono y llamé a mi tía. Tía, ayúdeme a orar. Estaba orando y vi una cuestión que pasó ahí caminando. Y me dice mi tía, empiece a orar. Empezamos a orar las dos juntas. Usted puede hacer eso. Cuando usted siente que no puede guerrear ahí solo, llame a algún hermano, llame al pastor. Si no le contesta a nadie, pues ni modo. Pero para eso estamos los hermanos, para apoyarnos. Entonces yo llamé a mi tía, ore por mí. Ya la tía empezó a orar allá desde su casa y yo aquí. Ya mi tía me dijo, sí, ya vi, ahí la vi, ahí anda dando vueltas. Váyase para tal lugar y haga esto y lo otro. Y empecé a orar. Qué increíble, fue riquísimo, porque yo sabía, mi tía dijo, ahí hay ángeles que están con usted. Y yo lo creí, yo dije, aquí están. Yo no los puedo ver, pero sí, fijo, aquí están. Y esa cosa que entró a molestar a mi casa, se fue. Después de ahí vino una paz, y venía a molestar a la bebé. Entonces nosotros tenemos que estar discerniendo, porque a veces estamos muy carnales, no nos damos cuenta que a nuestros hogares el enemigo viene a molestar y simplemente nos dejamos robar, nos dejamos que nos robe la paz, que nos robe el ánimo, que nos robe el aliento, entonces tomamos las cosas como normales. Esta enfermedad es normal, esto que estamos viviendo es normal, esta rebeldía de mi hijo es normal, esto es normal, todo el mundo pasa eso, esto no es nada y hay que seguir para adelante. ¡No! Pídale a Dios, de pronto no es tan normal, de pronto el enemigo fue enviando algo en contra suya y usted tiene que estar bien preparado para levantarse en contra de toda obra de las tinieblas. Ya ese día yo le dije a mi tía, ya, a partir de ese momento yo sentí que estaba pasando como a otra etapa de mi vida, ¿verdad? Yo dije, tía, yo creo que estoy pasando a otra etapa de mi vida. Porque sentí una fortaleza del Señor, que a mí no me gustaban esas cosas. Pero no podemos hacernos de la vista gorda, ni creer que porque no los vemos no están. En los perritos que teníamos nosotros cuando mis niñas eran pequeñitas, nacieron unos cachorritos que eran tan miedosos,
que cuando alguien salía al patio a verlos, ellos metían la cabecita dentro de unos bloques de hacer casas. Habían unos bloques ahí, y como eran chiquititos, cachorritos, metían la cabeza y ¡pum! Metían la cabeza dentro del bloque, y ahí se les veía todo, la colita y todo, ¿verdad? Y entonces nos daba una risa, porque según ellos, por meter la cabeza ahí, nosotros no estábamos. Y a veces nosotros metemos la cabeza, o nos tapamos con las cobijas y ya, porque no vemos nada, pensamos que no hay nada ahí. O porque nos hacemos los locos y pensamos que no está pasando nada. No, hay un mundo espiritual, hay una guerra espiritual que debemos ponerle atención. Y para eso el Señor nos ha enviado sus ángeles para enfrentar esos desafíos espirituales con discernimiento y con fe. Ahora, ¿cuál es el origen y la naturaleza de los ángeles? Fueron creados por Dios desde el principio. Ya desde el principio los ángeles fueron creados. Mire lo que dice Génesis 2:1. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Fueron creados desde el principio. Nehemías 9:6, esto lo voy a leer rapidito. Solo tú eres Señor, tú hiciste los cielos de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todos ellos, los ejércitos de los cielos te adoran. Veo que está hablando de que desde el puro principio ya los ángeles estaban ahí. Salmo 148, versículo 2 y después versículo 5. Versículo 2 dice, alábelo todos sus ángeles, alábelo todos sus ejércitos. O sea, los ángeles alaban al Señor. En el versículo 5 dice, alaben todos ellos el nombre del Señor, porque Él dio una orden y fueron creados. ¿Se acuerdan cuando estudiamos sobre el universo de Dios? Él dio una orden y fue todo creado. Con una palabra fue todo creado, porque lo que Él ordena, eso sucede, a la autoridad. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando usted está en una guerra espiritual, usted está en un momento difícil y usted habla la palabra de Dios, todos los enemigos tienen que huir, tienen que irse, no se pueden resistir, porque es palabra de Dios, es la boca de Dios hablando. Si nosotros entendemos eso, vamos a tener una vida cristiana más fuerte, más robusta, no fácilmente nos van a sacar. Dios creó los ángeles al inicio de la obra de la creación, haciéndolos parte de la orden celestial. ¿Para qué fueron formados y creados los ángeles? Para reflejar la gloria y el poder del Creador. Para eso fueron creados los ángeles, para reflejar la gloria y el poder creador de Dios. Miren lo que dice Colosenses 1:16, un pasaje hermoso. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Oiga, visibles e invisibles fueron creadas. Colosenses 1:16. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Oiga, qué palabra más fuerte. Así es que los ángeles fueron creados desde el puro principio por Dios con ese motivo. Ahora, los ángeles son seres espirituales. Mire qué lindo este pasaje de Hebreos 1:14. Dice, ¿no son todos ellos espíritus servidores, enviados para servir a los que han de heredar la salvación? En la Nueva Traducción Viviente ese mismo pasaje dice así, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes. Oiga, los ángeles vinieron para servir. Y dice, son espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. O sea, quiere decir que cuando nosotros no conocíamos todavía a Cristo, pero ya éramos herederos de esa salvación, ya Dios había dicho, este es mío, aunque andábamos en donde andábamos, andaban ángeles cuidándonos. ¿Puede creer usted eso? O sea, yo andaba ya metida, ¿quién sabe dónde? Pero ahí el Señor había mandado sus ángeles para que me cuidaran, porque yo era una heredera de la salvación. ¡Qué bonito! Vean cómo Dios ha operado. Por eso usted dice ahora, usted recuerda y dice, ¿cómo en aquel momento no me maté?
¿Cómo en aquel momento no me pasó tal cosa? ¿Cómo en aquel momento? Y usted nos explica, había ángeles ahí, que el Señor había mandado para guardarnos, porque guarda a los herederos de la salvación. Entonces, los ángeles son espíritus servidores sin una forma física propia, porque son espirituales, aunque de vez en cuando podrían manifestarse con apariencia humana, cuando fuera necesario. Yo le he contado a algunos de ustedes una vez que fui a hacer un emprendimiento, porque estaba pasando un momento muy difícil en mi vida en la parte económica, había fiado a una persona, la persona no pagó y me embargaron el salario. Entonces quedé en ese tiempo con 5,000 colones de salario. No podía para nada, no me alcanzaba para nada los 5,000. Entonces inicié un emprendimiento. Marlencita está por aquí que no me deja mentir. En ese tiempo no existía el Waze, no existían los celulares como ahora, no existía nada de eso. Los celulares sí existían, pero solo por mensajitos, y le dije a Marlencita, voy a ir a la frontera, voy a comprar un poco de cosas, las voy a venir a vender, porque no me voy a quedar esperando que las cosas me caigan de donde no me... Hay que hacer algo. Cuando usted tiene necesidad, usted tiene que moverse. Y entonces, yo nunca había ido a la frontera sola, no sabía cómo hacer un negocio, pero yo oré y dije, Señor, manda ángeles que me guíen. Marlencita me hizo un mapa en una hoja, ¿verdad? Y me dijo, acá venden las tenis, acá venden los perfumes, acá venden esto, acá venden lo otro, y me hizo un mapita, cuando usted se baje, aquí está el bus, usted se baja, camina para allá no camine porque allá saltan. Para allá, ella me hizo todo el recorrido en una hoja de papel. Yo guardé esa hoja de papel como un hueso santo. Yo dije, esa hoja no se me puede perder porque es mi mapa. Y me fui en el bus sola. Iba, que me temblaban las canillas, que usted no tiene una idea. Y recuerdo que llevaba 500,000 colones que un amigo me había prestado. Y yo tenía que multiplicar ese dinero para devolverle a él su plata y yo quedarme con mi ganancia y seguir el negocio. Entonces yo no quería hablar con nadie. Yo decía, si yo le hablo a alguien y me asaltan o me roban, tenía un miedo, pero yo dije, me tengo que lanzar. Con miedo y como sea, me tengo que lanzar. Iba en el bus, iba sola, mi asiento me tocó sola, pero por allá, por un pueblito de esos, no sé, se montó un señor y le tocaba el asiento, la par mía. Y yo dije, como yo era tan miedosa, yo dije, que no me hable, y el Señor empezó a hablarme, y hablarme. Yo empecé a sentir confianza, empecé a contarle, y no sé qué, no sé cuánto, y hablé con él. Él me dice, yo vivo así como al ladito de allá de la frontera, ahí está mi familia, yo tengo una empresa en San José, se llama fulana de tal la empresa, y entonces mire, como yo conozco todo aquí, yo la voy a llevar a unas cabinas que la van a tratar muy bien. Oiga, yo tuve paz. Yo no me hubiera ido con ese señor, más yo que soy media miedosa. Marlencita me había dicho, tenga cuidado. Pero el Señor me dio confianza, nos bajamos cuando llegamos a la frontera, Él me llevó a la cabina, habló con el dueño de la cabina, atiéndamela muy bien, démele un cuarto con un bañito adentro, que ella no tenga que salir. Bueno, toda la historia. Ya el Señor me dejó su número de teléfono y me dijo, cualquier cosa que necesite me llama. Yo me vengo de una vez porque yo vivo aquí cruzando la línea del tren. ¿Ok? Perfecto. El Señor se fue, yo dormí plácidamente, en la mañana me levanté temprano, alisté todo para ir a comprar todos los pedidos que me habían hecho ya, porque yo iba con pedidos de una vez. Compré, me fue súper bien, bueno, fue una bendición impresionante. Llegué a recoger maletas para irme en el primer bus y me llama el Señor y me dice, ¿cómo le fue? Me fue súper bien, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, excelente. Entonces, cuando llegue a San José, me avisa, me llama, sí, señor, claro, bueno, gracias, chao. Llegué a San José, el sábado en la noche, el domingo había que ir al culto, porque nunca falté al culto aún teniendo ese negocio. Nunca falté al culto. Yo tenía que irme, aunque llegara de madrugada el sábado, pero yo me iba el domingo para el culto. Entonces, me fui para el culto, dejé toda la mercadería ahí guardada y dije, el lunes la saco y el lunes la entrego, porque domingo es el día del Señor. El lunes en la mañana acomodé todo para ir a entregar y me acordé del Señor. Se me había olvidado. Ay, lo voy a llamar para decirle que muchas gracias. Entonces agarro el papelito donde yo tenía el número de él y lo llamo. Y me dice, este número no pertenece a ningún abonado. ¿Qué?
qué raro, pero ¿cómo no pertenece a ningún abonado? Si es el teléfono que él me llamó ayer, el sábado, cuando yo estaba ahí, qué raro. Bueno, vuelvo a marcar, este número no pertenece a ningún abonado. Qué raro. Entonces llamo al ciento no sé qué para preguntar, mire por favor a la operadora, ¿usted me puede decir de este número? ¿Quién es el dueño de este número? No señora, no tenemos ese número, no existe aquí en el ICE. Qué raro. Corto, toda asustada, yo qué raro. Bueno, pero yo me acuerdo el nombre de la empresa. Digo yo, voy a llamar a la empresa. Ahorita no me acuerdo, pero en ese momento me acordaba. Entonces vuelvo a marcar el ciento no sé qué y digo, ¿usted me puede por favor regalar el número de esta empresa? Y le doy el nombre de la empresa. Y la operadora me dice, no tenemos ninguna empresa abonada con ese nombre. Híjole, le doy el nombre del señor, él me había dado su nombre, y me dice, no, tampoco tenemos nadie registrado con ese nombre aquí. Ya, yo me cansé ya de investigar qué era el asunto y dije, qué raro, no entendí. Le cuento a una amiga, y una amiga me dice, usted sí es tontita, ¿no le ha caído todavía? Le digo, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Era un ángel! No se da cuenta que no existe, no tiene ese número, la empresa no existe, no se da cuenta que fue un ángel. Usted no oró por ángeles que la llevaran allá a hacer su emprendimiento. ¡Oh, sí! ¡Qué increíble! Estuve sentadita a la par con un ángel y me llevó a hacer las vueltas y de todo y no me di cuenta. Yo no sé si usted cree esa historia, pero yo nunca más volví a ver de ese señor. Nunca más volví a saber de él, nunca más. Yo sé que era un ángel, porque el Señor sabía el susto que tenía yo de ir allá, pero que me tiré aún con miedo. Me estaba muriendo de miedo, pero dije, yo tengo que sacar adelante mi familia. Yo no me puedo quedar esperando que los hermanitos me bendigan y me manden todo el tiempo comida. Yo tengo que levantar, yo tengo que hacer algo. Y Dios envió un ángel. Por eso yo creo que Dios envía a sus ángeles para que nosotros podamos entender. A veces se manifiestan de una forma física y uno no se ha dado cuenta, pero han estado ahí manifestados. Son creados en perfección. Ellos fueron creados en perfección. Oiga, todos fueron creados en perfección. Eran santos, aunque algunos se rebelaron. Pero los fieles permanecieron íntegros y sirven a Dios con libertad. Este pasaje me gusta mucho, Ezequiel 28, donde habla, en un principio habla del rey de Tiro, un rey que había. Pero en el versículo 13 se está refiriendo a Lucifer. Miren cómo dice ese versículo. Vamos a leer Ezequiel 28, del 13 al 15. Dice, estabas en el Edén, el jardín de Dios. ¿Quién estaba ahí en el Edén? ¿Quién? ¿Quién estaba ahí cuando estaba Adán y Eva? ¿Y quién más? Y el diablo, la serpiente antigua, ahí estaba. Acuérdense que engañó a Eva, ¿se acuerdan? Bueno, dice Ezequiel 28, ¿verdad? Para que ustedes cuando les pregunten, ¿y dónde es esa historia que estaba el diablo ahí? Ahí está, Ezequiel 28. Dice, estabas en el Edén, el jardín de Dios. Estoy leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, oiga, perlas preciosas, berilo azul y verde, ónice, jaspe, verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Había sido creado santo, hermoso, bello. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Ahí está. Satanás. Cuando se encontró maldad en él, ¿se acuerdan? Se trajo un poco de ángeles con él, que son ahora los demonios. La tercera parte, exactamente. La tercera parte de todo el ejército de Dios, Satanás, que antes era un ángel perfecto, los conquistó. Ay, ahora sí, si Satanás puede conquistar un ángel, no nos va a conquistar a nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que aún los escogidos pueden ser engañados, ¿se da cuenta?
Y nosotros a veces nos creemos como muy carguísimas, que no, a mí con eso no me engañan. Y Satanás ha sacado gente de las iglesias, ha sacado líderes, ha botado ministerios, ha botado pastores, los ha tirado al suelo, los ha arruinado. ¿Por qué? Porque no estaban con discernimiento ni entendidos en lo que estaba pasando. Por eso hay que estar como, no se distraigan, apercibidos, entendidos. Hay que estar entendido, saber cuándo el enemigo está queriendo sacarnos, queriendo robarnos. Por eso yo digo, en el culto hay que estar atento, porque de pronto Dios habla algo a través del siervo y la sierva, y yo por estar en otra, me lo pierdo. ¿Ok? Los ángeles no se reproducen ni mueren. Marcos 12:25 dice, pues cuando los muertos resuciten, no se casarán, ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. O sea, que los ángeles del cielo, ya el Señor hizo una cantidad y esa es la cantidad que está. Ellos no se reproducen, no van naciendo angelitos chiquititos. No, ya están los que están. Y los que se fueron con el diablo también, esos también están, tampoco se reproducen. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones y categorías de los ángeles? Los ángeles son ministros de Dios, ejecutando su voluntad, librando al pueblo de Dios de las manos del enemigo y anunciando eventos divinos. ¿Ok? Tienen también el papel de ejecutar los juicios de Dios sobre los impíos, demostrando la justicia divina. ¿Se acuerdan de Génesis, de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan de esa historia? Eso está en Génesis 19, 12 y 13. ¿Verdad? Dice, los ángeles preguntaron a Lot, ¿tienes otros parientes en la ciudad? Sácalos de aquí, yernos, hijos, hijas y cualquier otro pariente, porque estamos por destruir la ciudad. ¿Quiénes iban a destruir la ciudad? Los ángeles. Porque estamos por destruir la ciudad. El clamor contra ella es tan grande que ha llegado al Señor y nos ha enviado para destruirla. O sea que ellos también están en ese papel de llevar juicio a las naciones. ¿Ok? Aquí podemos hablar un poquito de escatología. ¿Qué es la escatología? Es el estudio de los eventos finales de la Biblia. Todo lo del Apocalipsis y todo eso que va a pasar con el pueblo de Dios, con los cristianos, con todo. Eso es, la escatología es otro estudio muy, muy interesante. Cuando hablamos de eso, podemos ver que los ángeles también han sido puestos para el juicio de los impíos. Eso lo encontramos en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1, del versículo 7 al versículo 9. Dice así, 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9, dice, vendrá con sus poderosos ángeles. No va a venir solito, va a venir con su ejército. En llama de fuego para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen la buena nueva de nuestro Señor Jesús. Yo no sé si a usted eso le habla. Va a venir a castigar. A veces no tenemos conciencia de lo que va a pasar con la gente que no ha entregado su corazón a Cristo. Y creemos que nada va a pasar. Pero Dios es justo. Y en su justicia, el que no obedeció va a recibir castigo. Así de sencillo. No, pastora, yo no creo que Diosito es muy bueno. Diosito entiende. No, Señor, usted no conoce a Dios entonces. Por eso es que tenemos que caminar rápido, hablarle a nuestros amigos, hablarle a nuestros hermanos que no conocen a Cristo. Tenemos que hacerlo, porque va a llegar un momento, y ahora decía Jimito, es que era tan fuerte lo que sentía que el Señor me decía, Cristo ya viene, entonces movilicémonos, movámonos, hay que correr. Estos pequeños grupos multiplicadores es para eso, es para traer gente a las casas, para que empiecen a escuchar la palabra. No van a venir de un solo a la iglesia, pero muchos de ellos van a ir a las casas, van a aprender la palabra y luego el Espíritu Santo los va a empezar a incomodar, pero van a conocer a Cristo, van a empezar a entender la palabra. Por eso hay que hacerlo, por eso nos estamos preparando como iglesia, para convertirnos en una iglesia multiplicadora. Dice el versículo 9, ahí mismo donde estamos leyendo 2 Tesalonicenses. Dice, serán castigados ¿con qué? Con destrucción eterna. Con destrucción eterna. Yo no sé si a usted le da susto eso, pero a mí me da mucho susto. Que mis hermanos que no conocen a Cristo vayan a llegar a destrucción eterna. Me da mucho miedo. Hay que orar por ellos. Separados para siempre de la presencia del Señor y de su glorioso poder.
¿Se da cuenta qué importante que es que prediquemos? Porque si no se arrepienten, esto es lo que les va a suceder, el juicio de los impíos. Los ángeles también tienen que ver con el juicio de las naciones. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. ¿Va a venir solo? No se distraigan con el del sonido. ¿Va a venir solo? No, va a venir con todo su ejército, con todos sus ángeles. También tienen que ver con la prisión de Satanás. ¿Qué le va a pasar a Satanás cuando venga el Señor? Miren lo que le va a pasar. Apocalipsis 20, 1 y 2. Esta está buenísima. Apocalipsis 20, 1 y 2. Vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Oiga, venía fuerte. Prendió al dragón, lo apresó. La serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó por 1000 años. ¿Qué le va a pasar? Lo van a encadenar por 1000 años. No va a poder hacer sus barbaridades, sus cochinadas, lo que hace para dañar, para herir, para robar, porque vino a robar, matar y destruir. Ya no va a poder hacer nada de eso. ¿Ok? La Biblia nos presenta diferentes categorías de ángeles. Tenemos los arcángeles. Tenemos el arcángel, uno muy conocido, el arcángel Miguel. ¿Se acuerdan? ¿Han oído de él? Eso es en la visión de Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 y 13, donde la palabra de Dios dice así. Daniel 10, de 12 al 13 dice: no tengas miedo, Daniel. No tengas miedo, Daniel. Desde el primer día en que te propusiste buscar entendimiento y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas y yo vine en respuesta a ellas. Oiga, desde el primer día, el Señor escuchó la oración. El 13 dice: pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los príncipes principales, vino en mi ayuda. O sea, ¿quién peleó para que esa oración llegara al trono? ¿Quién peleó? Miguel, el arcángel. Él vino y peleó por lo que Daniel estaba pidiendo. Hay oraciones nuestras que van a ser peleadas por ángeles. ¡Qué lindo! Este tema a mí como que me hizo crecer más en fe. Me hizo crecer más en fe. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer. Pelearon, Satanás estaba ahí peleando, no pudieron vencer. Y no hubo ya lugar para ellos en el cielo. Así fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que engaña al mundo entero. Entonces, ¿quién es Miguel? Es destacado como líder de los ejércitos celestiales. Eso es Miguel, el arcángel Miguel, es el líder de los ejércitos celestiales y se encarga de combatir las fuerzas del mal y simboliza la autoridad y el poder de Dios en la batalla espiritual. ¿Verdad? Bonito. Llamar, Señor, manda a Miguel, por favor. No a Miguelito, que tenemos aquí, porque Miguelito. Manda a Miguel, Señor, para que venga a pelear. Sí, a Estelcita le mandan a Miguel a la casa en ciertos días. Mire, la otra categoría, ya hablamos de arcángeles, otra categoría, querubines. Qué lindo, querubines. Mire, los querubines son guardianes del trono de Dios. Representan la proximidad con el Creador. Fueron colocados para proteger el acceso a la presencia divina. Qué bonito, los querubines. Ahí en Génesis 3:24 habla, dice, los querubines guardaron el jardín del Edén después de la expulsión de Adán y Eva. En el Salmo 81 también habla de estos querubines. Dice: escúchanos, pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, manifiesta tu esplendor. O sea, los querubines entonces están muy cerquita de Dios, colocados para proteger el acceso a su presencia. Tercera categoría, los serafines. Los serafines, vamos a ver quiénes son los serafines. La función de los serafines es
adorar continuamente a Dios, proclamando su santidad. ¿Vieron? Ellos adoran a Dios. Los querubines están ahí cerquita de Dios protegiendo su presencia, y el arcángel Miguel es el que ayuda en las batallas, ¿verdad? Los serafines, vean a ver, vamos a ver aquí un pasaje, voy a leerles solo uno, voy a leerles esto. Isaías 6 del 1 al 4. En el año de la muerte del rey Usías, ese pasaje ustedes lo han leído, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas. Vea cómo describe a los serafines. Cada uno con 6 alas, con 2 cubrían su rostro. Eso habla de reverencia. Con 2 cubrían sus pies. Eso habla de humildad. Y con 2 volaban. Eso habla de servicio. Oiga qué lindo acá este pasaje. Reverencia, humildad, servicio. Y se gritaban unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. ¡Wow! Los serafines. Qué lindo adorar como los serafines. Adorar con humildad, adorar con reverencia y adorar con servicio. No sé si a usted le habla ese pasaje, pero a mí sí. Con reverencia, con humildad, adorar al Señor. Con reverencia, con humildad y con servicio. No basta solo levantar las manos y cerrar los ojos y cantar. Él necesita que lo demostremos con nuestra vida completa. Con reverencia, con humildad, con servicio. La función entonces de los serafines era adorar continuamente. Tenemos otra categoría, los ángeles mensajeros. ¿Quieren saber quiénes son los ángeles mensajeros? Eran los ángeles enviados para comunicar importantes revelaciones divinas, como por ejemplo el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y del nacimiento de Jesús. ¿Verdad? Eso lo vamos a encontrar aquí en Lucas, capítulo 1, versículo 19 y versículo 26. Dice, el ángel respondió: yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Y en el 26 dice, en el 6º mes, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a una virgen comprometida con un hombre llamado José, descendiente de David. El nombre de la virgen era María. O sea, ¿a quién lo mandó? A Gabriel. Era el que daba los anuncios, era el mensajero. Comúnmente en partes de la palabra donde hay mensajes, era Gabriel el que asistía allí a hacer ese propósito. Ahora, existen los ángeles ministros y guardianes. Ya estamos terminando con estas categorías. Los ángeles, ministros y guardianes, vamos a buscar aquí en Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ustedes han leído ese pasaje, ¿verdad? Es un pasaje muy preferido. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, de los que respetan al Señor, de los que honran al Señor. Ahí acampa, dice, y los defiende. Esos son los ángeles, ministros y guardianes. En hebreo, cuando está diciendo esta palabra, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, el hebreo, la idea es que está haciendo morada continua alrededor del creyente. O sea, usted va caminando y ahí están ellos. Morada continua, no es de vez en cuandito, es una morada continua. O sea que podemos caminar tranquilos y seguros sabiendo que el Señor ha enviado sus ángeles a protegernos. ¿Verdad qué lindo? Este tipo de ángel también ayuda a animar y facilitar la práctica de los dones espirituales dentro de la iglesia. Señor, me diste estos dones, ¿cómo hago? Ahí el Señor va a mandar ese ángel para que usted pueda ministrar bien esos dones que usted tiene. Y Dios envía ángeles también para proteger a su pueblo, como en muchas situaciones bíblicas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia de la liberación de Pedro cuando estaba en la cárcel? ¿Se acuerdan? Los hermanos estaban orando, y dice que de pronto un ángel abrió las puertas y sacó a Pedro.
Y Pedro se fue ahí donde estaban todos los hermanos orando y empezó a decir, ábrame la puerta, soy Pedro. Y no le creían y estaban orando porque Pedro fuera libre. Así nos pasa a los cristianos. Oramos por ver algo y cuando pasa no podemos creerlo y decimos, no puedo creer. No lo puedo creer. En vez de decir, gracias Señor, hiciste lo que te estaba pidiendo, eres bueno. No puedo creer, no lo puedo creer. ¿Verdad? Ellos estaban igual, no lo puedo creer. Bueno, Dios envía este tipo de ángeles para proteger a sus hijos, a su pueblo. Ahora, ¿cómo se relacionan los ángeles con Dios y los hombres? Los ángeles tienen una relación única con Dios. Obedecen a Dios, reflejan el carácter de Dios. Y en relación a nosotros los hombres, no nos deben obediencia. Así que no tenemos que estar mandando a los ángeles a hacer nada. Tenemos que pedirle a Dios que envíe sus ángeles. Por nosotros no, ángel venga acá y se va para allá. No, él no va a hacer caso a nosotros, ¿verdad? Ellos no nos deben obediencia a nosotros porque son superiores, pero actúan como siervos del Señor para cumplir su propósito. Y en relación con Dios, ahí voy a dejarles 2 pasajes para que ustedes los lean y los estudien. Luego les voy a preguntar por el chat, a ver qué les pareció. Ezequiel 28 y Judas 6. Ahí ustedes se van a dar cuenta la relación de esos ángeles con Dios. ¿Ok? ¿Cuáles son las apariciones bíblicas en la Biblia? Apariciones angélicas en la Biblia. Los ángeles en la Biblia, las apariciones de ellos son fundamentales para el cumplimiento de los planes de Dios. En el Antiguo Testamento, los ángeles aparecían como manifestaciones del mismo Cristo encarnado y no de ángeles literales. Y en el Nuevo Testamento, los ángeles confirmaban la misión mesiánica de Jesús y fortalecían la iglesia primitiva. ¿Ok? ¿Qué podemos concluir de esto? Nuestra fe, ¿cómo debe estar nuestra fe? Debe estar arraigada en la verdad de que la soberanía de Dios se manifiesta a través de su ejército. La soberanía de Dios. Él los manda y ellos hacen lo que Él les diga. Y su soberanía se manifiesta a través de su ejército celestial. Pero nuestra adoración le pertenece a los ángeles. No, a Dios. Yo no podía ir ahí donde decía mi esposo que estaba el ángel, a postrarme ahí. No podía, ¿verdad? Hay un pasaje donde muestra que alguien se postró y le dijo, no te postres. Yo solo vine a traer un mensaje, ¿verdad? Vine solo a traer un mensaje, no es para que te postres delante de mí. ¿Ok? Entonces, debemos confiar de que sin importar los desafíos que tengamos, el Señor enviará a su ejército a pelear por nosotros. Yo no sé si a usted eso le fortalece la fe hoy, pero a mí me fortalece la fe. Que cuando estamos en un momento muy difícil de nuestra vida, y tal vez en ese momento no aparece por ninguna parte el pastor, no aparece la pastora, no aparece la tía Graciela, no aparece el líder, no apareció nadie, pero ahí está, el Señor envía ángeles para apoyarnos, para estar fortaleciéndonos, para animarnos. Qué lindo el Señor Dios es bueno. Así que vamos a orar ahora. Yo quiero que usted se ponga de pie. Vamos a terminar este tiempo agradeciéndole al Señor, porque hoy hemos aprendido un tema súper importante. Estamos en una guerra espiritual, pero en esa guerra espiritual no estamos solos, estamos acompañados de la fortaleza del Señor y de los ángeles que Él envía para protección de nuestra vida. Así que empiece a darle gracias al Señor ahí, porque vamos a tomar la cena del Señor